hoy alrededor de unos minutos en el tema de metabolismo y requerimiento del calcio. Seguramente ya algunos de ustedes han de haber tenido alguna oportunidad de revisar el tema y recordemos que, bueno, el riñoncito también tiene funciones relacionadas al calcio, al fósforo, a la vitamina D y obviamente a la hormona paratiroidea. Recordemos que la enfermedad renal crónica desde sus etapas iniciales, en los estadios 1 y 2, vamos a tener ciertas alteraciones en la formación de la vitamina D, específicamente desde el estadio 3 y el estadio 4 principalmente. ¿Cuáles van a ser las funciones del calcio para recordar? Pues recordemos que el calcio va a tener funciones como la contracción de los músculos, el músculo cardíaco principalmente, pero todos los músculos, todos nuestros órganos con músculo liso van a tener cierta actividad. Van a tener un potencial de acción celular, van a intervenir en la coagulación, en la cascada de la coagulación, si recordamos, y vamos a tener también fisiología dentro de la transmisión de los impulsos nerviosos, en la exocitosis, en el mantenimiento de la estructura ósea y la cicatrización. En cada uno de ellos, recordemos que va a ser muy importante el que el calcio pueda para poder dar una fisiología adecuada. ¿Cómo va a estar distribuido el calcio? Pues recordemos que una gran cantidad de calcio va a estar en forma general, en forma sistémica, alrededor de 1000 a 1200 gramos del calcio total que tenemos, va a estar principalmente, obviamente, en hueso, y un 1% va a ser extraóseo. Recordemos que el calcio representa más o menos de 20 a 25 gramos por kilo de peso corporal, el cual va a ser distribuido en todo nuestro organismo. ¿Cuál es nuestra distribución? Bueno, el calcio extracelular se encuentra alrededor de 10.4 miligramos por decilitro y alrededor de 4.5 a 5.2 de mil equivalentes o 2.25 a 2.6 milimoles. En calcio intracelular, alrededor de 150 moles. Libre, comentamos que es un porcentaje, el 60%, que vamos a encontrar, 50% de este va a estar ionizado y 10% en complejos como citratos, fosfato, bicarbonato y lactato. Recordemos también que cuando un paciente está en diálisis y que hablamos de desnutrición, la desnutrición va a tener una modificación en el calcio. Recordemos que el calcio se va a unir a la albúmina en un 30 a un 35% de este calcio unido a proteínas. Ya sí tenemos que un 5 a un 10% va a estar unido a globulinas y solo un gramo de albúmina va a fijar 0.8 miligramos de calcio. Entonces, si recordamos algunos casos que pudimos haber revisado previamente en el hospital o en los temas que estamos revisando, recordemos que muchos de nuestros pacientes van a tener una desnutrición importante. Cuando hablamos de desnutrición, hablamos de una albúmina sérica por menos de 3.5. Si tenemos un paciente con disminución a 2.5, alrededor de 1 gramo, veamos que vamos a tener una deficiencia importante del calcio. Y esto va a ser por falta de unión. Y así recordemos que para formarse la 25-dihidrocolecalciferol, la vitamina D, vamos a tener que recibir una fuente de luz del sol en la piel para que se pueda convertir de 7-dihidrocolecalciferol a colecalciferol vitamina D. Pero para que este proceso se lleve a cabo, recordemos que en el riñoncito vamos a tener la activación de la 25-dihidrocolecalciferol poco activa a la 1,25 activa, la cual a su vez se va a incrementar la reabsorción del calcio y del fósforo a nivel renal. Sin esta acción no vamos a tener una adecuada reabsorción del calcio. ¿Cómo vamos a distribuir el calcio en el líquido extracelular? Pues miren, vamos a tener un calcio en forma de complejos con aniones, alrededor de un 9%. En el calcio unido a proteínas, hablábamos hace un momento, de alrededor del 41% va a estar unido a proteínas, y el ionizado, que es el que
principalmente vamos a tener hasta un 50%. ¿Por qué es importante tener estas dimensiones? Porque recordemos que el calcio que vamos a reponer en el paciente renal o en el paciente con algunas alteraciones importantes van a tener diferentes estructuras. Recordemos cuando administramos en un hospital, administramos carbonato de calcio, calcio efervescente o gluconato de calcio. Cada uno de estos va a tener ciertos efectos diferenciados. ¿Cuáles son nuestros requerimientos de calcio? Dependiendo de nuestra edad, y aquí lo podemos ver, va a ser la cantidad de calcio que vamos a requerir de consumo por día. Y así vemos que en los infantes debemos de recibir desde 210 miligramos por día hasta una mujer embarazada que puede llegar a requerir 1.300 miligramos por día. Pero observen cómo en la vida adulta nuestros requerimientos descienden un poco de la cantidad importante que requerimos en la adolescencia, que es la etapa en donde más calcio vamos a requerir. Pero ya en la vida adulta debemos de disminuir nuestros consumos. Y luego, después de los 51 años, podemos tener un poquito más de consumo. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta o duda. ¿O algún comentario? Bueno. No, gracias. Ok, entonces continuamos. ¿Cómo se da el metabolismo del calcio? Vamos a reabsorber calcio a nivel intestinal, obviamente, pero ¿cómo vamos a tener esta reabsorción a nivel renal? Una vez que se ha realizado la absorción intestinal, y bueno, aquí como vemos en el gráfico tenemos alrededor de 350 miligramos por día que reabsorbemos de nuestro consumo diario, pero también tenemos una importante pérdida. Ahorita vamos a ver cómo llegamos a este punto. Reabsorbemos 350 miligramos por día. Este calcio se va a ir al líquido extracelular, alrededor, en el líquido extracelular vamos a tener alrededor de 1.300 miligramos. Un porcentaje se va a ir a células, alrededor de 13 miligramos, y un restante se va a ir a hueso. Pero un porcentaje también, alrededor de 9.980 miligramos por día, van a pasar por el riñón. Si ustedes observan la cantidad de calcio que pasa por nuestro riñoncito, nuestra filtración, y vean qué porcentaje es lo que se elimina. Es una cantidad extremadamente mínima, alrededor de 100 miligramos por día. Todo lo demás se está reabsorbiendo. ¿A dónde? Al líquido extracelular. Entonces, toda esta reabsorción que lleva el riñón a través de nuestros túbulos y que va a reabsorber alrededor de 9.880 miligramos por día, regresan al líquido extracelular, pero nuevamente vuelven al hueso a través de los depósitos de hueso, y una pequeña porción va a volver a regresar al líquido extracelular, alrededor de 500 miligramos. Si ustedes ven, hay un equilibrio entre lo que se deposita y lo que se reabsorbe. Este equilibrio es lo que va a mantener que nuestros niveles extracelulares se mantengan también en equilibrio. ¿Qué pasa cuando nuestro riñoncito ya no puede hacer esta filtración en forma adecuada? Adelantándome un poquito, recordemos que esta filtración en el paciente renal a partir del estadio 3 y estadios 4, esto es lo que se va a perder, esta filtración. La filtración va a ocurrir, pero la reabsorción ya no se va a dar como debiera ser. Al no haber esta reabsorción, vamos a tener mayor pérdida de hueso, tratando de compensar el líquido extracelular. No sé si hasta ahí quedó claro o tenemos alguna duda. Ok, entonces continuamos. ¿Cómo va a pasar el calcio? El calcio vamos a tener diferentes tipos de transportes para su absorción. Para la reabsorción a nivel de la luz intestinal vamos a utilizar transporte activo, en el cual se va a reabsorber en las células de borde en cepillo, regulado por la vitamina D. Lo que comentábamos hace un momento. Aquí, para tener una buena reabsorción, requerimos vitamina D. ¿Dónde obtenemos la vitamina D? La obtenemos cuando hay reabsorción a nivel de la piel. Entonces, cuando esta reabsorción se presenta y ya ingresó nuestro calcio a nivel extracelular, vamos a tener un ingreso a nivel celular. Y después, otro porcentaje de la célula líquido intersticial. Vamos a regular nuestra cantidad de calcio, lo que mencionamos hace un momento, derivado de la tasa de filtrado glomerular, alrededor de 170 litros por día, es lo que vamos a estar filtrando,
y la concentración plasmática de calcio libre se va a quedar alrededor de 6 miligramos por decilitro. Por lo tanto, en el filtrado glomerular vamos a reabsorber alrededor de 10 gramos por día, con una excreción, lo vimos en la imagen, de 100 a 200 miligramos por día, y vamos a tener una reabsorción del 98 al 100%, lo que mencionábamos hace rato. Prácticamente solo estamos eliminando un pequeño porcentaje. Todo lo demás se está reabsorbiendo. Ok. Si recordamos, ya tenemos el calcio en suero, el calcio sérico, pero para que este pueda reabsorberse y pueda obtenerse, vamos a tener, dijimos hace un momento, la acción de la PTH. La PTH se va a secretar a nivel de las glándulas paratiroideas. Vamos a tener un efecto en la función renal y vamos a tener un efecto en el metabolismo a través de la vitamina B. Este efecto va a ser directo para, dijimos hace un ratito, para la absorción a nivel de hueso, la reabsorción a nivel de hueso. Entonces, sin la PTH no vamos a poder tener la reabsorción del hueso y tampoco vamos a tener efecto ni en el riñón ni en el metabolismo. Una vez que la vitamina D ha tenido su efecto, se ha liberado, a nivel renal vamos a tener reabsorción como PO4 y vamos a tener incremento en el calcio, pero disminución en el fósforo, lo cual nos va a llevar a una eliminación adecuada de los niveles de fósforo. Recordemos que también en el paciente renal vamos a tener una alteración en esto derivado de la falta de eliminación del fósforo a nivel renal. Y en el hueso vamos a tener que, gracias a la PTH, vamos a tener una reabsorción del calcio y reabsorción también del fósforo. A nivel intestinal se va a reabsorber el calcio y se va a reabsorber parte del fósforo. Pero esto influenciado también por el calcitriol. Entonces, si la PTH sufre ciertas alteraciones en algún momento de este ciclo, vamos a tener pérdida de calcio a nivel del hueso, pérdida en la reabsorción del calcio a nivel renal y pérdida por falta de calcitriol. No sé si hasta ahí esté claro o hay alguna duda. ¿No? Ok. Entonces, ¿cuál va a ser la función del fósforo? El fósforo va a la par del calcio. Para que podamos tener una masa ósea adecuada, firme, aparte de calcio se requiere del fósforo. Junto con el calcio, el fósforo va a ser parte del desarrollo esquelético, pero además van a tener también componentes en las membranas celulares, señalización celular, transferencia de energía a nivel mitocondrial y agregación plaquetaria. Como vemos, calcio y fósforo van muy relacionados. ¿Cuál es nuestra cantidad adecuada de fósforo? Un adulto en forma normal debe de consumir alrededor de 700 gramos de fósforo. 15% se va a ir directamente a tejidos blandos, el 1% únicamente va a estar a nivel extracelular y la ingesta diaria debe ser de 1 a 1.5 gramos. ¿Dónde tenemos grandes cantidades de fósforo? Recordemos que calcio y fósforo van de la mano, entonces todos los lácteos, pues, evidentemente son muy ricos en calcio, pero también son ricos en fósforo. Lo mismo que leguminosas. Es algo que seguramente ustedes ya han conocido, que cuando los pacientes ya se encuentran en un daño renal, se les va a eliminar precisamente por estas condiciones. La cantidad de fósforo se puede estar dando en excesivo y por lo tanto los pacientes van a tener cantidades elevadas de fósforo. ¿Cómo se va a llevar la eliminación del fósforo? Pues se lleva principalmente a nivel intestinal y renal. Debe existir un balance neutro, obviamente, entre la ingesta y la eliminación, y los niveles séricos del fósforo deben estar fluctuando alrededor de 2.5 a 4.5. Como veremos ahorita más adelante, estos niveles van a ser muy relevantes, ya que en el paciente renal regularmente se encuentran por arriba de 4.5, cuando no fue sustituido o inhibida la PTH en etapas tempranas, estadios 2, 3 y 4, antes de llegar a la insuficiencia renal. Una vez que ya ha habido elevación en el fósforo o en alteración en el calcio, una disminución y elevación del fósforo,
Ya en estadios 5, así ya estén en diálisis o en hemodiálisis, esta alteración ya no se va a poder corregir como quisiéramos. Por eso debe de iniciarse desde etapas muy tempranas. Y entonces, ¿cómo vamos a absorber el fósforo? Pues igual que el calcio, comentábamos hace un momento, van de la mano. A nivel intestinal tenemos una absorción alrededor de 1000 a 1200, solo se reabsorben de 600 a 800 miligramos, el resto se va a eliminar, menos del 1% se va a quedar en plasma, el mayor porcentaje, o evidentemente igual que el calcio, se va a ir a hueso hasta el 85%, y en tejido se va a quedar solamente un 15%. A nivel renal se van a eliminar de 600 a 800 miligramos. Si ustedes observan, la cantidad que se absorbió es la misma cantidad que se elimina a nivel renal. Prácticamente nuestro fósforo solamente está circulando, pero no nos estamos quedando con un porcentaje relevante. Nos quedamos con un porcentaje neutro. ¿Qué es lo que sucede cuando se eleva el fósforo? Bueno, pues cuando tenemos una elevación del fósforo va a ser también por acción directa hacia la PTH y hacia el factor de crecimiento 23. Va a haber un incremento en el calcitriol, una disminución en la 1,25 de hidrocolecalciferol y por lo tanto va a dar una mayor excreción a nivel renal en el caso de que tengamos una elevación en el fósforo. Situación que en pacientes renales se van a presentar muy relevantemente, ya que el fósforo en paciente renal va a producir un mayor deterioro y una progresión a la osteoporosis a largo plazo. Siempre hablando en tiempos, digámoslo, un poco largos. La mayoría de los pacientes que van a llegar a la osteoporosis, estamos hablando de varios periodos de años. ¿Qué acción tiene la vitamina D en todo este proceso? Pues va a ser un facilitador en la absorción del calcio a nivel intestinal, como ya lo vimos en una de las diapositivas, pero también va a ser quien va a producir o hacer el depósito y la reabsorción ósea. Va a ser un control en la secreción de la PTH. Recordemos que cuando el calcio y el fósforo se disminuyen, va a incrementarse la vitamina D y por lo tanto va a elevar también la PTH, tratando de compensar esta deficiencia. Va a producir múltiples cambios hasta la formación del metabolismo activo a través de la vitamina D. ¿Cómo va a actuar la vitamina D? Pues la vitamina D va a ser derivada del colesterol y va a formar la 7 de hidrocolecalciferol. Esta va a sufrir a través de los rayos del sol una separación y vamos a tener vitamina D2. Vitamina D y va a ser como el precursor, se va a unir a una proteína y por lo tanto vamos a tener otros precursores hasta que tengamos el calcitriol o 1,25 de hidrocolecalciferol. Ya una vez formada esta, dijimos hace rato, va a tener efecto directo sobre el riñón, sobre incluso otros tejidos, pero principalmente ahorita renal, intestinal y sobre la glándula paratiroidea, que es la que generalmente nos va a dar mayores complicaciones en el paciente renal. ¿Cuál es la función de la PTH? Bueno, pues la PTH va a dar un control en la concentración extracelular del calcio y del fósforo. Ya lo vimos, la PTH va a actuar directamente sobre el intestino, sobre el riñón, para aumentar la excreción o la eliminación. O la reabsorción. Regulación intestinal, renal y ósea, ya lo vimos ahorita, secretada por células principales de las paratiroides, obviamente, aumento secundario a hipocalcemia, alteraciones de la vitamina D y de la hiperfosfatemia. Nada más para aclarar en este punto, el aumento de la PTH se va a dar cuando estamos eliminando en exceso este calcio. Cuando no tenemos un calcio suficientemente sérico, vamos a tener una elevación en la PTH, evidentemente para tratar de reabsorber mayores cantidades. ¿Qué pasa en el paciente renal? Pues es un círculo vicioso derivado de que la PTH no es capaz de detectar que esta hipocalcemia se está produciendo por eliminación excesiva a nivel renal y por lo tanto se secreta más PTH, llevando con ello a una mayor pérdida a nivel óseo y por lo tanto también
en tiempos prolongados a un crecimiento de las glándulas, de la glándula paratiroides, un crecimiento acelerado de las células principales de la paratiroides y por lo tanto de otra patología que conocemos como ahí se me fue el nombre ahorita, se me fue, ahorita que yo me acuerde les recuerdo. Ok, ¿cómo va a ser el metabolismo de la PTH? Bueno, vamos a tener tumor pardo, ya recuerda, es el tumor pardo secundario a la formación de PTH en exceso. Glándulas paratiroides, ¿cómo van a actuar? Bueno, pues en la glándula paratiroides se va a secretar la PTH, se va a liberar directamente al plasma, ya en el plasma va a tener acción directa sobre el hueso, sobre el riñón, sobre el intestino, liberando porciones de calcio y que se van a ir, algunos eliminando al calcio urinario, pero también que se van a reabsorber nuevamente a hueso, que se van a reabsorber en el riñón y a nivel intestinal para hacer el equilibrio. Recordemos, el fósforo prácticamente se reabsorbe en la misma proporción que eliminamos. Eliminamos lo mismo que reabsorbemos. El calcio, la proporción es un poquito menor, pero también termina por ser muy, muy similar las cantidades. ¿Qué pasa con el paciente renal? Ahora vamos a ver lo que pasa con nuestros pacientitos. Pues tenemos que la mortalidad de nuestros pacientes, principalmente dependiendo del momento en el que estemos hablando, al principio de la enfermedad renal crónica, podemos estar hablando de una mortalidad elevada, derivado de los procesos de diálisis o hemodiálisis. Pero cuando hablamos de un paciente ya con una evolución prolongada, cuando hablamos de pacientes que ya llevan años en este tema de la insuficiencia renal, la mayoría de nuestros pacientitos van a tener alteraciones minerales óseas. Estamos hablando de pacientes con arriba de 3, 4, 5 años, hasta los 10 años incluso. La anemia, si vemos, es muy bajo el porcentaje comparado con las alteraciones minerales óseas, alteraciones del calcio, alteraciones de la PTH. Va a ser muy representativo en etapas ya tardías. Cuando hablamos de etapas tempranas, las complicaciones, hablamos de infecciones, hablamos de otro tipo de cosas, pero en pacientes con etapas prolongadas de vida y con buenos pronósticos, se va incrementando la frecuencia con la que se va a presentar las alteraciones del metabolismo óseo. Y entonces en el paciente renal, como ya habíamos comentado previamente, vamos a tener una disminución en la eliminación del fósforo. Vimos hace un momento que eliminamos lo mismo que secretamos, que absorbemos, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empieza a disminuir la excreción del fósforo y por lo tanto empieza a elevarse nuestros niveles séricos. Junto con esta situación, vimos también que la 1,25 dihidrocolecalciferol, la cual tiene acción directa sobre el riñón y que viene por la exposición al sol, también se empieza a disminuir. Hay disminución en los receptores de vitamina D, obviamente, pero también hay una resistencia a la acción de la vitamina D. Esta resistencia empezamos a observarla, lo decíamos hace un momento, desde el estadio 3 de la enfermedad renal crónica. Al tener disminución en el fósforo, al haber un incremento en la hormona paratiroidea, vamos a tener también alteraciones en calcio-fósforo, obviamente. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Pues vamos a tener un fósforo elevado con un calcio bajo. Esto es lo más frecuente. Podemos encontrar casos en los que encontramos calcio elevado junto con fósforo elevado. ¿Por qué? Pues porque recordemos que estamos excretando una cantidad menor de fósforo, pero además estamos disminuyendo la reabsorción a nivel ósea. Este aumento en la hormona paratiroidea nos va a dar un incremento en la pérdida de calcio y de fósforo a nivel masa ósea. Entonces, nuestros niveles séricos van a estar elevados. Pero desafortunadamente esta es una situación que nos lleva al error, porque en la clínica, en la atención de los pacientes, pensamos que al estar el calcio y fósforo elevados, pues prácticamente están normales. No, no es así. Esto va a depender mucho
en el individual de cada paciente. ¿Qué nos va a producir entonces esta retención de fósforo que hemos planteado desde el principio? Pues vamos a tener como tal elevación en la PTH, mencionamos hace un momento, pero esta condición prolongada nos va a producir lo que se llama hiperparatiroidismo secundario. Como ya sabemos, se va a producir en las paratiroides y las células principales de las paratiroides van a estar hiperfuncionantes, entonces vamos a obtener un hiperparasecundario. Situación que, igual, de la misma manera, ya se encuentra irreversible. Obviamente una hiperplasia paratiroidea, que la comentábamos. ¿Y desde cuándo vamos a empezar a retener fósforo? Lo comentábamos también hace ratito. A partir de la de estadio 2. 2, 3 prácticamente, inicio del 3, finales del 2, empezamos ya a tener retención del fósforo. Entonces vean la relevancia, la importancia de atender a estos pacientes desde estadios muy tempranos. Desafortunadamente, como seguramente ustedes también lo han vivido, la mayoría de nuestros pacientes renales no llegan en estos estadios. Es un bajo el porcentaje que llegan en estadios 2 o 3. La mayoría, desafortunadamente, van llegando en estadios 4 o 5 para la atención médica oportuna. Y desde entonces ya deberíamos de estar haciendo manejo, tratamiento de disminución en la retención del fósforo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a disminuir, obviamente, la absorción, tratando de disminuir en la dieta el consumo de calcio y fósforo. Por eso hablamos de dieta normofosfatémica. Cuando estos pacientes ya empiezan a tener esta retención del fósforo, aparte de la dieta, podemos empezar a utilizar quelantes del fósforo. Y es ahí cuando tiene su mayor relevancia para evitar el hiperparasecundario. Recordemos que el hiperparasecundario va a ser igual de las patologías que una vez iniciada difícilmente va a tener regresión. Principales alteraciones, ya una vez que se ha presentado esto, pues vamos a tener evidentemente alteraciones en el metabolismo y la vitamina D, ya lo vimos ahorita, disminución en la absorción del calcio, obviamente, por todo ese efecto. A nivel sistémico vamos a tener hipocalcemia, con hiperfosfatemia, lo comentábamos, y un hiperparatiroidismo secundario, enfermedad ósea y calcifilaxis. ¿Por qué hablamos, mencionamos hace un momento, hiperparasecundario derivado de la pérdida, más bien incremento en la actividad de las células principales paratiroideas, pero disminución en la masa ósea, pérdida del calcio y del fósforo. Cuando tenemos esta condición, esta cantidad de calcio y de fósforo tan exagerado para nuestro organismo a nivel sistémico, el calcio y el fósforo, pues de alguna forma va a tener que buscar en dónde depositarse. Y entonces, cuando tenemos estos depósitos inadecuados, indebidos, a nivel de venas y arterias, hablamos de calcifilaxis. Complicación también muy importante en los pacientes renales que no tuvieron la atención temprana de calcio-fósforo desde los estadios 2 y 3. Para este momento, la calcifilaxis va a ser muy relevante, dado que estos pacientes, hablando en diálisis, pues esta calcifilaxis va a ser a nivel sistémico. ¿Y qué implicaciones va a tener posteriores? Recordemos que la calcifilaxis, el depósito del calcio y del fósforo a nivel periférico, pues va a llevar a insuficiencia vascular y por lo tanto a amputaciones. En el caso de los pacientes de diálisis, pues va a llevar a que ese peritoneo, al irse calcificando, con el paso del tiempo, va a ser de muy mala calidad para una diálisis adecuada. Entonces, veamos la relevancia que tienen estas alteraciones en el paciente que va iniciando, pero que estas complicaciones se van a presentar en forma tardía. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta o duda. Ok, No. ¿nada? Ok. Factores que alteran el metabolismo del fósforo. ¿Qué nos va a alterar el metabolismo? Bueno, pues a nivel del riñón, a nivel del túbulo, a nivel del glomérulo, la función anular residual
va a ser muy relevante. Recordemos que dijimos que el riñoncito va a reabsorber, pero también va a eliminar. Y esta función renal residual que es tan importante en el paciente nefrópata, en el cual una uresis mayor de 500, mayor de 1000, mayor de 2000 mililitros en 24 horas, esta tasa de filtrado glomerular residual va a ser muy relevante para el fósforo. Cuanto mayor sea la función renal residual, y esa es la que tenemos que cuidar para que el paciente pueda eliminar una pequeña porción de este fósforo, es muy importante. De ahí la importancia o la relevancia de que un paciente renal, aunque ya esté en diálisis o en hemodiálisis y que tenga todavía volúmenes residuales, tratemos de no utilizar nefrotóxicos, hablando específicamente de aminoglucósidos, de AINES, o de evitar, por ejemplo, diarreas crónicas, dar tratamiento de la diarrea crónica para evitar que la función renal residual se pueda perder. El uso de aminoglucósidos ajustados a dosis renal y, si es preferible, si es posible, incluso ni siquiera utilizarlos. Es muy relevante la ingesta dietética del fósforo. El paciente debe disminuir a su máximo la cantidad del fósforo. También nos podemos apoyar obviamente mucho con el área de nutrición para los alimentos ricos en fósforo. Ya lo comentamos hace rato. Lácteos, todos los lácteos, leguminosas, incluso algunas hojas verdes, algunas verduras también son muy ricas en fósforo. Entonces hay que tratar de que estos pacientes reduzcan estos consumos. Ingesta de quelates de fósforo, lo comentamos hace rato, se puede iniciar desde el estadio 3. Esto es muy variable dependiendo del caso del paciente, pero sí hay que considerarlo. Desafortunadamente, no en todas las unidades hospitalarias contamos con quelates del fósforo. Contamos con calcio, sí, pero con calcio efervescente, con calcio que va a forma iónica, pero no con quelantes del fósforo propiamente dichos. Balances entre degradación y balance de proteínas tisulares, bueno, principalmente en estadios tempranos, tratar de disminuir precisamente el consumo de proteínas. Adecuación de diálisis, comentamos hace un momento. Si el paciente ya está en diálisis, ya ingresó al programa de diálisis, tenemos que buscar que haya una adecuada depuración en la diálisis. Desafortunadamente también, mucho de la diálisis, tanto para pacientes como para las áreas afines, decimos que la diálisis está muy bien si el paciente está ultrafiltrando, pero tenemos que revisar al paciente por lo menos cada mes, máximo cada 2 meses, para revisar que de verdad esté depurando en forma adecuada, o sea, hacer una adecuación de la diálisis. No todos los pacientes pueden iniciar con 4 recambios al día en forma manual o con 9 horas de estancia, con 9 horas de tratamiento en DPA. Cada paciente en lo individual se debe de adecuar. ¿Por qué? Pues se va a adecuar en base a esto, en base al fósforo, en base al calcio, en base obviamente a los azuados, urea, creatinina, potasio, pero también en base a la ultrafiltración, y eso es lo que a veces ajustamos más, pero también tenemos que analizar el fósforo. Alimentación parenteral, bueno, si el paciente está desnutrido principalmente, pues necesitamos mejorar el estado nutricional para que la eliminación del fósforo y del calcio, bueno, el equilibrio entre estos dos sea el adecuado. Disminución de la vitamina D, bueno, hablamos de ausencia de la regulación en el calcio cuando la vitamina D se ha dejado de producir en forma adecuada. Obviamente va a haber un defecto en la absorción intestinal de calcio y de fósforo, ya lo comentamos, intervienen estos procesos, y secundariamente con un hiperparatiroidismo secundario va a haber una resistencia ósea a la hormona paratiroidea y por lo tanto mayor daño a nivel masa ósea, anormalidades en formación y maduración de la colágena, retardo de crecimiento en niños cuando estamos hablando de pacientes con enfermedad renal o insuficiencia renal en pequeñitos. Alteraciones estructurales del intestino, bueno, pues cuando ya hay una disminución en la regulación del calcio y hay una elevación en el fósforo, también el intestino va a tener modificaciones derivadas de esta. Factores que alteran la enfermedad ósea en la enfermedad renal, bueno, como todo lo que
hemos visto en medicina, como vemos muchas cosas en medicina, cada paciente puede ser completamente, comportarse de una manera diferente. Existen enfermedades, existen pacientes no enfermos. Entonces, cada paciente puede tener ciertas características muy particulares. Y entonces, para este proceso tenemos que hablar de predisposición genética. Cada paciente va a tener más o menos alteración del calcio y del fósforo dependiendo de su patrón genético. Obviamente la edad del paciente, recordemos que en la edad adulta, lo veíamos al principio, va a tener un mayor requerimiento del calcio, pero no en la etapa adulta madura, ¿no? En esta etapa en la que se requiere menos, bueno, la edad del paciente también va a influir en estas cantidades de calcio que requerimos, pero también en estos metabolismos calcio-fósforo. ¿Causa de la enfermedad renal crónica? Pues evidentemente, ¿no? No es lo mismo ser diabético hipertenso a tener una glomerulopatía exclusivamente focal y segmentaria, por ejemplo, en los cuales esas alteraciones en el calcio y el fósforo se van a ver mucho más complejas o mucho más tempranas en aquellos pacientes con enfermedades crónico-degenerativas secundarias. Duración de la enfermedad renal crónica, lo mismo, no es lo mismo tener un paciente que tiene una calcifilaxis de 20 años a un paciente que tiene una enfermedad renal crónica que acaba de iniciar en el último año. Y que además puede tener diferencia en su consumo, ¿no? El apego a la dieta, a reducir el consumo de lácteos y leguminosas y bueno, y todo lo que te puede tener fósforo, incluyendo productos enlatados, empaquetados, que también son muy ricos en fósforo, refrescos, todo lo que utilizan pues fósforo para sus procesos. El tipo de terapia, lo comentábamos, no es lo mismo diálisis peritoneal ambulatoria, continua ambulatoria, manual, lo conocemos como manual, a terapia con máquina, DPA, automatizada, en la cual, bueno, los tiempos son más cortos. A veces pensamos que todos queremos que fueran a máquina por comodidades, pero hay pacientes que esos peritoneos no son los adecuados para una terapia que solamente se da por las noches y que dura alrededor de 9 horas. Estos pacientes tienen que ser pacientes que el peritoneo tiene un transporte adecuado y que nos va a permitir tener la eliminación de solutos en ese lapso de tiempo. Si el paciente tiene un peritoneo que no está transportando en forma adecuada, en forma, digámoslo así, un poco rápida, el paciente se debe de mover a terapia manual. ¿Por qué? Porque los tiempos de estancia de las soluciones de diálisis, que son mayores, van a permitir un mejor paso de solutos. Entonces, el tipo de terapia y la duración de la diálisis pues va a ser muy relevante. Si son 9 horas o si son 6 horas cada bolsita de 2,000 mililitros, o que si son 10,000 mililitros en 9 horas, que le pasan más o menos como 1,200 por hora. Entonces, ese tipo de situaciones van a ser muy relevantes para que la enfermedad ósea se pueda presentar en forma más tardía. Si vemos, tenemos varias condiciones, y si ustedes revisan esta diapositiva, varias de ellas son modificables. Con excepción de la predisposición y la edad, y la causa, por ejemplo, las demás son modificables. Se modifican con el tiempo, se modifican con los hábitos, se modifican con el tipo de diálisis y se modifican con los ajustes que hagamos en la diálisis. Diálisis o la hemodiálisis. ¿Qué nos va a predisponer a la calcifilaxis? Lo comentamos hace rato. La calcifilaxis, nada más para que lo tengamos presente, pues es el depósito del calcio y del fósforo a nivel de vasos. ¿Y qué me va a llevar a la calcifilaxis? Pues obviamente, comentamos hace rato, la cantidad excesiva de fósforo a nivel sérico, la ingesta excesiva del calcio, obviamente, el hiperparasecundario, un valor que medimos en la consulta, que es el producto calcio-fósforo arriba de 55, el daño local de los tejidos, hablábamos hace rato del diabético, por ejemplo, el diabético por sí solo, independientemente de la falla renal, va a tener también lesión vascular, y esa lesión vascular agregado a posteriori, previamente la lesión vascular y a posteriori una
depósitos de calcio y de fósforo con elevaciones, pues nos va a llevar a un daño local de tejidos, y lo comentamos hace rato, en pacientes crónicos, pues nos va a llevar a las amputaciones, y en pacientes, bueno, igual crónicos, pero en otro tipo de situaciones, aparte de las amputaciones, pues nos va a llevar a dolor, ¿no? A dolor mesentérico, alteraciones cardíacas, alteraciones pulmonares, todo lo que va a llevar, porque esa calcifilaxis se va a dar en forma general. Obviamente también nos va a modificar el pH y va a haber una remoción de los inhibidores de calcificación por la diálisis. Y podemos ver aquí ejemplos, ¿no? Una calcificación importante, y veamos aquí cómo ya no hay casi calcio, está descalcificado toda esta parte, y cómo partes que no deberían de tener tienen mucho calcio. Aquí es músculo, esto no es hueso, debería de tener puro músculo, y vean cómo está todo calcificado. ¿Ok? Veamos cómo la calcifilaxis, aquí lo ven, no sé si se alcanzan a ver, es una venita o una arteria, y está totalmente llena de calcio, ¿no? ¿Cómo lo vamos a evaluar? Pues bueno, lo que más tenemos a la mano pues va a ser laboratorios séricos, y desafortunadamente comentábamos hace rato, en etapas tempranas, en estadios 2, 3 y 4, omitiendo el 5, la mayoría de nuestros pacientes van a estar entre 2 y 4 miligramos por decilitro. Desafortunadamente, estas complicaciones van a ser tardías, y muchas se van a presentar, obviamente, al estadio 5, pero cuando se presenten en el estadio 5, entonces sí, ya no vamos a hablar de niveles normales de 2 a 4, estaremos hablando de niveles de 5, 6, 7, incluso hemos tenido pacientes hasta de 10 de fósforo, lo cual es pues bastante delicado, ¿no? Ya cuando el paciente esté en estadios 3 hasta el 5, se les recomienda disminuir la cantidad de fósforo, la ingesta de fósforo, y no debe de pasar más allá de los 600, 800 miligramos por día en ya estos estadios. Desafortunadamente, y como seguramente también ustedes ya lo han visto, esto es muy complicado. ¿Por qué? Porque una ingesta tan baja de fósforo implica que en la dieta de nosotros como mexicanos se reduzca queso, mantequilla, leches, incluso hablamos hasta de la tortilla. La tortilla también tiene una gran cantidad de fósforo, y muchos alimentos que pues en la dieta mexicana cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Eliminar. Calcio, ¿cuánto vamos a requerir? Pues requerimos de 1500 a 2000 miligramos por día en estadios 3 a 5, y va de la mano de lo que acabamos de comentar. Reducir a estos niveles, hablamos de quitar alimentos dentro de la dieta mexicana. Los niveles séricos del calcio pues deben de fluctuar entre 8.4 y 9.5, y ya lo comentamos aquí, cuando hay niveles menores se puede administrar vitamina D, la 25 vitamina o hidrocolecalciferol, que es el calcitriol, y cuando sea menor a 30 nanogramos. Se recomienda incluso que debemos de iniciarlos desde el estadio 3, estadio 4, cuando ya empiezan a haber alteraciones importantes. Pues ¿cuándo lo vamos a evaluar? Pues vamos a disminuir la ingesta de vitamina D e ingesta de calcio cuando exceda los 10 nanogramos por decilitro. Desafortunadamente es muy raro o muy difícil que podamos medirla a nivel hospitalario, porque es un laboratorio que casi no contamos con él. Y bueno, de vitamina D la debemos de medir en forma semestral. Es también muy raro poder hacer estas mediciones. ¿Cómo vamos a medir la hormona paratiroidea? Igual, lo mismo, es un poco complejo, sí se puede, algunos laboratorios lo hacen en forma privada. A nivel institucional, pues, tanto en Secretaría como en IMSS, es muy difícil que tengamos estos valores, pero bueno, si podemos hacerlo, debemos de ver que en los estadios 3 esté alrededor de 35 a 70 picogramos, en los estadios 4 entre 70 y 110, en el estadio 5 de 150 a 300. Desafortunadamente, también hay que comentarlo, cuando tenemos estos valores o cuando nos permiten hacerlo, estamos hablando de pacientes que ya no están en 300, estamos hablando de pacientes que están en 600, 800, 1000, bueno, hemos visto casos hasta de 2000 de PTH. Estamos hablando de casos muy severos, de casos en los que están
pues ya prácticamente por llegar a la osteoporosis, pacientes que ya empiezan a tener muchas complicaciones, dolor, descalcificación, son pacientes, pues desafortunadamente, con muy mal pronóstico ya en el corto plazo. Recordemos, insisto, que todo este proceso no llegó de la noche a la mañana, ¿no? Llevó años de avance. Y bueno, las guías indican que debemos de iniciar calcitriol a 0.25 cuando la PTH exceda los 300 miligramos. Estamos hablando de que un paciente con 300 puede estar desde el estadio 5, pero también hay pacientes que desde el estadio 4 ya están con estos niveles, ¿no? ¿Cuándo se debe medir la PTH? Pues las recomendaciones dicen que debe ser por lo menos una vez al año, cuando están en estadio 3, y cuando están en estadios 4 o 5, en forma trimestral. En lo personal, yo no he tenido acceso a tener PTH por lo menos en estadios 3 y 4. Es muy raro que nos den autorización para ello. Determinación de calcio y fósforo cada 12 meses en el estadio 3 y trimestral en el estadio. Ese sí se puede realizar sin mayor problema. Es un estudio que tenemos acceso en cualquier medio, en cualquier lugar. Entonces, por lo menos calcio y fósforo se debe de tomar, y ya en estadios 4 y 5, pues mensual. Y ahí es donde comentábamos hace rato, los pacientes con diálisis o hemodiálisis se deben de revisar en forma mensual. Las guías dicen que por lo menos bimestral, pero lo ideal sería que las consultas fueran mensuales, justamente para esto, para, entre otras cosas, ¿no? Obviamente, pero debemos de vigilar calcio y fósforo para ajustar lo necesario y que el paciente esté lo mejor controlado y que llegue a las menores complicaciones posibles en el mediano o largo plazo. Hablando de alimentos, bueno, pues ¿qué alimentos van a tener una gran cantidad de fósforo? Van siempre muy ligados a las proteínas, y vamos a tener algunos alimentos que van a representar una ingesta excesiva, ¿no? Hablando, por ejemplo, de quesos, podemos ver que, por ejemplo, el queso cottage tiene una gran cantidad de fósforo. Básicamente el queso cottage es el más relevante. El cheddar tiene menos, entonces puede comer el paciente un poquito más de queso cheddar, pero miren, el queso crema, este es el que tiene menor cantidad de fósforo. Entonces podríamos decir que a nuestros pacientes le podemos dar un poquito de queso, queso crema, claro, siempre buscando también algo de proteína y no pasarnos en las cantidades, ¿no? Combinación con otros alimentos, bueno, podemos ver como cantidades como, por ejemplo, aquí cuáles vienen. Sándwich de pollo, por ejemplo, no tiene tanto fósforo, pero pues sí tiene una moderada, tiene 400. ¿Qué otro importante? Los tacos, mire, 313, entonces un sándwich, 687. Entonces, recordemos que todo va a traer fósforo. Tenemos que buscar un equilibrio y buscar que nuestros pacientes tengan un consumo, dijimos hace rato, no mayor a los 1000 de fósforo, ¿no? Hablando de cereal, arroz, pastas, miren, el pan blanco, por ejemplo, tiene un alto contenido calórico y el contenido de fósforo no es tan abundante, en calcio. Podríamos dejar pan blanco. Todo esto lo podemos ver, apoyarnos mucho con la parte de nutrición, porque todos esos alimentos no podemos dejar al paciente también que se desnutra, pero también tenemos que controlar el fósforo. En vegetales pues también tenemos algunos que nos dan una cantidad importante. Leche, lo hablamos hace rato, leche, yogur, quesos, la mayoría de los quesos están restringidos ya, únicamente dejamos porciones muy pequeñas y de algunas. Carnes, aves, pescados, frijoles. Los frijoles muy importantes, miren, los garbanzos son los que nos dan un poquito menos, los frijoles pintos, cocidos, obviamente, y los camarones también, pero recuerden que el camarón también nos va a dar ácido úrico, entonces no podríamos considerarlos como de los que lo vamos a utilizar para el calcio. Leche de soya sí podríamos utilizarla, tiene una poca cantidad de calcio, es recomendable, no así la leche entera
de vaca, ¿no? Salmón, aquí tenemos salmón, sardinas enlatadas en agua. Recordemos que la sardina también el problema a veces es la cantidad de sal que está representada en la sardina, ¿no? ¿Cuáles van a ser nuestros objetivos? Bueno, pues vamos a tener objetivos de que alrededor del estadio 3 y 4, ya aquí lo habíamos comentado previamente, debe de empezar a reducirse el consumo de calcio y de fósforo, pero debemos de tener objetivos en la 1,25 hidrocolecalciferol, en la vitamina D, y debemos de tener un objetivo de más de 30 nanogramos para evitar que lleguemos a un hiperparasecundario. El calcio, pues ya se debe de ir reduciendo, no debe de estar arriba de 10.2 a nivel sérico, y objetivo entre 8.4 y 9.5. El fósforo no debe de pasar los 5, y ustedes ven aquí, estamos hablando de estadios 4 hasta un máximo de 4.6, y en los estadios 5 a un máximo de 5. Siempre tomando en cuenta que si queremos evitar que suba, pues debemos de iniciar en forma temprana que el antes del fósforo y reducir el consumo. Productos de calcio y fósforo siempre debe de estar menor a 55. Siempre, siempre. Nuestro mejor objetivo va a ser un producto de calcio y fósforo bajo. La PTH, pues debe de estar siempre menos en 300 en forma global, pero en estadios hasta el estadio 4 debe de estar siempre, en la medida de lo posible, estar por debajo de 200 picogramos por mililitro. Pues para concluir, ¿qué tenemos que visualizarnos? Tenemos que ver más allá en el tiempo de los pacientes. Los pacientes, y es de esperarse, vienen por el ahorita, el malestar de ahorita, las complicaciones que tienen ahorita. Pero nosotros debemos de ver la importancia clínica a futuro. Una monitorización estrecha. Tenemos que pensar que el paciente va a tener una mayor morbimortalidad si no controlo desde ahorita las alteraciones calcio-fósforo. Yo sé que todo lo demás también es importante. En el momento en el que llega el paciente, llega con náusea, con vómito, con diarrea, con alteraciones neurológicas, claro. Pero desde antes que llegue a ese estado, pudimos haber evitado o podemos estar previniendo un incremento en la morbimortalidad a largo plazo. Tratamiento parcial, en tratar de ser siempre lo más objetivos posibles. Es de difícil control, sí. No en todos lados tenemos PTH, lo que tenemos es sérico, y ya vimos, una de las cosas que deberíamos de ver, pues también es PTH, y evitar que haya complicaciones por estas elevaciones. Pero bueno, si tenemos calcio y fósforo, pues utilicémoslo, es nuestro recurso, pero para eso pues, tenemos que verlos desde estadios tempranos. Alta incidencia, pues sí, obviamente. Afortunadamente los pacientes cada vez tienen mayor sobrevida, mayor atención en las complicaciones y por lo tanto pacientes que van incrementando su sobrevida. Y al aumentar sobrevida, aumenta la incidencia de las enfermedades metabólicas. Manejo integral, ¿por qué? Pues porque no depende solo del nefrólogo ni de la enfermera, también hay que incluir nutrición, es muy importante. ¿Por qué? Porque el paciente tiene que apegarse a las dietas, tiene que tener un manejo integral, un manejo por parte de la enfermería, por parte de la diálisis, por parte del médico, pero también por parte de nutrición. Es muy relevante el equipo multidisciplinario, hablando de diálisis o de hemodiálisis. No sé si tengan preguntas o dudas.